La llamaron demasiado vieja, inútil, invisible. La subastaron como si su vida no valiera nada. Pero cuando todos bajaron la mirada, un vaquero roto dio un paso al frente y dijo algo que nadie esperaba. Ese instante cambió dos destinos para siempre. Esta no es solo una historia de amor. Es una historia de dignidad, segundas oportunidades y un corazón que se negó a rendirse. La plaza del pueblo hervía de murmullos cuando la voz de Carlos Harrison se alzó firme y clara. «No la estás comprando como ganado», dijo, y el silencio cayó de golpe. Su presencia joven contrastaba con la dureza de sus ojos. Las monedas chocaron contra la mesa del subastador al caer desde su mano. 3 meses de salario quedaron expuestos ante todos. La madera gastada pareció estremecerse bajo el peso de aquel gesto inesperado y desafiante. En el estrado, Martha Williams permanecía inmóvil. Sus 55 años se reflejaban en su postura cansada, pero su temblor no era de miedo. Era incredulidad pura, la sensación de no haber sido vista en décadas. Nadie la había defendido en toda una vida. En Riverside, California, los susurros comenzaron antes del amanecer. Decían que Martha era demasiado vieja, demasiado gastada por el sol y el trabajo para merecer compasión. Su sobrino Jacob la había llevado allí empujado por la necesidad. La sequía apretaba, una boca menos parecía una solución. Martha comprendió que había sido entregada como una carga, no como familia. El sol caía blanco e implacable sobre la tarima. Sus pies descalzos ardían contra la madera quemada, pero no se movió. Había sobrevivido años de invisibilidad y sobreviviría también a esa humillación pública. El subastador pronunció su nombre con desdén. Martha Williams, 55 años, aún fuerte para lavar y cocinar. Las risas se deslizaron entre la gente como veneno, afiladas y crueles. ¿Quién gastaría comida en algo tan viejo?, gritó una mujer. Entonces Carlos dio un paso al frente. Sus ojos grises se clavaron en Martha como si el mundo entero hubiera desaparecido. Tenía alrededor de 30 años, ropa gastada por los caminos y botas cubiertas de polvo. Su voz, sin embargo, cargaba el peso de alguien que lo había perdido todo y no pensaba perder nada más. En ese instante, Martha se preguntó si la misericordia aún existía en aquel mundo áspero. Carlos giró hacia el subastador con la mandíbula tensa, una furia contenida vibrando en cada músculo. «¿Qué recibió su familia por traerla aquí?», preguntó. El silencio se tragó la plaza. Incluso la crueldad conoce la vergüenza. Martha habló con voz firme. «Una bolsa de harina para no morir de hambre». El rostro de Carlos se oscureció. Sacó de su abrigo una bolsa de cuero pesada de monedas. «Estos son 3 meses de salario», dijo en tono bajo, más que suficiente para cualquier deuda imaginada. El público jadeó. Ese dinero alimentaría a una familia medio año. Carlos volvió a mirar a Martha y ella se vio reflejada en sus ojos, no como un estorbo, sino como una persona real. «Soy Carlos Harrison», dijo. «Tengo un rancho a 15 millas al sur. Necesito ayuda. No te compro como ganado. Si vienes conmigo será porque tú lo eliges. Y si algún día quieres irte, te llevaré donde quieras y te daré lo necesario para empezar de nuevo». Martha sintió la garganta cerrarse. «¿Por qué yo?», susurró, incapaz de entender. «Porque otros te ven vieja», respondió él con suavidad. «Yo veo a una sobreviviente. Necesito a alguien fuerte para salvar mi rancho de morir». Sus palabras cayeron como un rayo en su pecho. «¿Y el contrato?», preguntó ella. «Los años de servicio». «No hay contratos», dijo Carlos con firmeza. «Trabajas para mí, yo te pago. Así de simple, sin trampas ni cadenas». Extendió su mano, segura, honesta. Martha la observó largo rato. Aquella mano no exigía, ofrecía. Finalmente apoyó la suya, curtida y temblorosa, sellando una decisión que cambiaría su vida. El viaje al rancho fue silencioso. Los campos dorados parecían respirar bajo el sol californiano. Martha observaba el horizonte con una mezcla de temor y esperanza que no sentía desde joven. El rancho de Carlos se extendía humilde pero vivo. Una casa sencilla, un granero cansado, cercas heridas por el tiempo. No era un palacio, pero era un lugar donde algo aún podía crecer.
Carlos le mostró una pequeña habitación de huéspedes, una cama real, una puerta con cerradura interior, privacidad, dignidad. Marta sintió que el pecho le dolía al comprender cuánto había olvidado esas palabras. A la mañana siguiente, él preparó café y pan con conservas. «Pensé que necesitaríamos algo fuerte», dijo. «Nos espera un día largo». No hubo órdenes, solo respeto compartido. Trabajaron juntos revisando cercas y el granero. Marta se movía con eficiencia silenciosa. Cuando llegaron a un tramo caído, Carlos advirtió el peso de los postes, temiendo por ella. Ella cargó 2 sin detenerse. «He llevado más», dijo. Carlos la miró con rabia contenida, no hacia ella, sino hacia la vida que le había exigido tanta fortaleza nacida del sufrimiento. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. El comentario de Carlos sobre la fuerza de Marta quedó flotando entre ellos mientras seguían trabajando. Ella respondió con una serenidad nacida del cansancio antiguo, explicando que su sobrino la había exigido hasta el límite durante años sin descanso ni reconocimiento. No hubo reproche en su voz, solo verdad. Carlos sintió una punzada de rabia ajena al imaginarla cargando el peso de otros sin elección. Aún así, Marta añadió que ahora comprendía algo nuevo, conocía su propia capacidad real. Trabajaron hasta que el sol comenzó a caer, tiñendo el rancho de tonos dorados y cansancio compartido. El sudor empapaba la ropa y los músculos dolían, pero algo dentro de Marta se sentía más liviano que nunca. Al terminar, Carlos habló con una suavidad inesperada. «Si algo en la casa no funciona para ti, lo arreglaremos. Dímelo». Nadie antes se había preocupado por si ella encajaba en algún lugar. Aquellas palabras abrieron una grieta invisible. Marta sintió que, por primera vez, su presencia importaba. No era solo útil, era considerada. El rancho empezó a cambiar bajo su trabajo conjunto y también sus corazones. Las semanas pasaron como agua mansa puliendo piedra. Las cercas se alzaron firmes, el granero recuperó fuerza, y la risa regresó a Marta en momentos inesperados, breves, casi tímidos, pero reales. Una tarde descansaron bajo un roble junto al arroyo. Carlos le ofreció su cantimplora y la observó con atención sincera. «Eres la persona más fuerte con la que he trabajado», dijo, agradecido sin reservas. «El rancho estaba muriendo antes de tu llegada», continuó. «Ahora tiene una oportunidad». Marta esperó la crueldad habitual tras el elogio, pero no llegó. En su lugar, Carlos hizo una propuesta que cambió todo. Le ofreció algo más que salario. 2 años de trabajo y una parte de las ganancias cuando vendieran el ganado. Un lugar real en el futuro del rancho. Las manos de Marta temblaron al escuchar. «Nunca nadie me ofreció una parte de nada», murmuró. Carlos respondió sin dramatismo que se lo había ganado. Esa noche, algo invisible comenzó a crecer entre ellos, lento y profundo. Durante la cena, Carlos le pidió que hablara de su vida antes de la subasta. Marta habló de su esposo fallecido, de criar a su sobrino tras perder a sus padres, de años de silencio y olvido. Carlos escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, dijo con voz baja que merecía algo mejor, que aún lo merecía. Marta lo miró, sorprendida por aquel joven que la veía con tanta claridad. «¿Por qué eres tan amable conmigo?», preguntó ella. Carlos tardó en responder. Sus ojos se perdieron en recuerdos dolorosos. Contó cómo había perdido a su esposa y a su hijo por la fiebre en una sola semana. «Conocía la soledad», explicó, «y no permitiría que nadie más la soportara si podía evitarlo». Marta tomó su mano sobre la mesa, un gesto pequeño cargado de comprensión compartida. Ambos eran sobrevivientes construyendo algo nuevo. La calma se rompió una mañana al amanecer, cuando 5 jinetes aparecieron levantando polvo como una advertencia silenciosa sobre el horizonte. Marta estaba en el huerto cuando los vio. Enderezó la espalda y apretó la azada. Carlos salió de la casa con el rostro endurecido. El líder se presentó como Garrett, enviado por un tal Thornton.
La oferta era clara y cruel: vender el rancho o perderlo por la fuerza. Hablaron de incendios fáciles, de accidentes inevitables. No era una amenaza vacía, era una promesa calculada. Antes de que Carlos respondiera, Marta dio un paso al frente. Su voz fue firme, precisa. Amenazar con incendio llevaba a la horca en California, dijo, y demasiados testigos no convenían a nadie. Garrett se burló, pero Marta continuó. Thornton era demasiado inteligente para dejar pruebas. Ustedes solo vinieron a asustar. El silencio pesó. Finalmente, los jinetes se marcharon sin cumplir su amenaza. Carlos soltó el aire con manos temblorosas. La valentía de Marta lo dejó sin palabras. Ella también temblaba, pero sonrió al decir que lo importante era que no los habían lastimado. Fueron al pueblo y presentaron una queja al sheriff. Ahora cualquier movimiento sería público. La tensión se quedó, pero también la determinación. Trabajaron más duro, reforzando cada rincón del rancho. Una tarde, Marta subió al altillo del granero para revisar el heno. Una tabla cedió bajo sus botas y el mundo se abrió bajo ella en un instante de terror suspendido. Sus manos atraparon una viga por reflejo. El grito de Carlos atravesó el granero. Subió desesperado y se tendió para alcanzarla, repitiendo que la tenía, que no la soltaría. Con esfuerzo la arrastró de regreso. Marta cayó jadeando. Carlos la abrazó con desesperación, como si perderla significara perderlo todo otra vez. Su voz quebrada confesó un miedo profundo. «No puedo perderte», dijo. Cuando se apartó, sus manos aún temblaban. Marta lo miró, entendiendo por primera vez cuánto significaba para él. Sin palabras grandilocuentes, le respondió con la misma verdad. «Tú también importas para mí, Carlos, más de lo que imaginé». El silencio entre ellos se volvió denso y cálido, cargado de algo inevitable que apenas comenzaba a revelarse. El aire quedó suspendido entre ellos después de esas palabras. Carlos no se apartó de inmediato. Sus manos aún rodeaban los hombros de Marta, como si el contacto fuera una certeza necesaria para seguir respirando en aquel granero silencioso. Ella sintió el latido acelerado de él, un ritmo vulnerable que contrastaba con su fortaleza habitual. Por primera vez, Marta comprendió que no solo había encontrado un lugar seguro, sino también un corazón que temía volver a romperse. Carlos habló despacio, confesando que el miedo lo había paralizado al verla caer. Revivir la pérdida había sido como abrir una herida antigua. Marta escuchó sin interrumpir, reconociendo ese dolor como algo que también conocía. «No tienes que cargar eso solo», dijo ella finalmente. Sus palabras no fueron una promesa grandilocuente, sino una verdad sencilla. Carlos levantó la mirada y algo cambió definitivamente entre ambos. Se inclinó hacia ella con cautela, dándole espacio para rechazarlo. Marta no retrocedió. Cuando sus labios se encontraron, el beso fue suave, tembloroso, cargado de respeto y una emoción largamente contenida. No hubo prisa ni urgencia, solo el reconocimiento mutuo de dos almas cansadas encontrando refugio. Al separarse, ambos sonrieron con incredulidad, como si el mundo acabara de ofrecerles algo que nunca esperaron recibir. Esa noche, sentados frente al fuego, compartieron silencio y miradas largas. Las llamas iluminaban los rasgos de Carlos mientras reunía valor para decir lo que ardía en su pecho desde hacía semanas. «Marta», dijo de pronto, rompiendo la calma. Ella lo miró, atenta. «Quiero preguntarte algo sin saber si es una locura». Su voz tembló, pero no se detuvo. «Cásate conmigo». Ella quedó sin aliento. Carlos habló apresuradamente, explicando que sabía que era rápido, que entendía sus miedos, pero que la amaba con una certeza que no podía ignorar. Amaba su fortaleza, su lealtad, su risa silenciosa. No pretendía borrar el pasado, solo construir un futuro juntos. Marta sintió lágrimas brotar sin permiso, sorprendida por la intensidad de aquel amor. «Nunca pensé que alguien me querría así», confesó. «No a mi edad». Carlos negó con firmeza. «No eres vieja. Eres exactamente quien necesito, exactamente quien quiero».
El sí de Marta fue un susurro quebrado por la emoción, pero lleno de alegría. Carlos la abrazó con cuidado, como si protegiera algo sagrado. Afuera, el viento nocturno parecía celebrar con ellos. El invierno llegó duro ese año, poniendo a prueba el rancho y su unión. En medio de una tormenta, una joven apareció medio congelada en su puerta. Se llamaba Sara y huía de Thornton. Contó entre sollozos cómo él había intentado forzarla a servidumbre amenazando a su familia. Esta vez, Carlos no actuó solo. Llevó al sheriff y a un reportero del periódico local. La verdad salió a la luz. Sara habló, el pueblo escuchó y las autoridades actuaron. Cuando arrestaron a Thornton, él gritó acusando a Marta de su caída. Ella no respondió. Carlos tomó su mano con calma. «Estaremos bien», dijo, «porque estamos juntos». 2 días después, el sheriff los casó en su oficina, con palabras sencillas y sinceras. La primavera cubrió el rancho de verde y esperanza. Sara se quedó con ellos, convirtiéndose en la hija que Marta nunca tuvo. La casa volvió a llenarse de vida y risas. Una tarde al atardecer, Marta llevó a Carlos al porche. Nerviosa, confesó que el médico la había visitado. Carlos temió lo peor hasta que ella, con voz temblorosa, reveló la verdad. Esperaba un hijo. El silencio de Carlos se rompió en lágrimas de alegría. Tocó su vientre con reverencia, maravillado por el milagro inesperado que desafiaba toda lógica y temor. «Nunca me sentí tan viva», dijo Marta. Carlos la abrazó bajo las estrellas, prometiendo cuidar de ese nuevo comienzo. A los 55 años, Marta descubría que la vida aún podía sorprenderla. Meses después, el pueblo celebró la cosecha. Marta, radiante y embarazada, recibió de Carlos un brazalete de plata con símbolos grabados. «Nunca fuiste demasiado», le dijo. «Siempre fuiste suficiente». Sosteniéndose de la mano, comprendieron que su historia ya no trataba de sobrevivir. Trataba de pertenecer, de amar sin condiciones, y de demostrar que los nuevos comienzos no conocen edad ni límites. La vida matrimonial comenzó con una calma nueva, hecha de gestos pequeños y miradas cómplices. Marta despertaba antes del amanecer, no por obligación, sino por costumbre, y encontraba a Carlos ya despierto, preparando café en silencio compartido. Cada mañana era una promesa silenciosa. Él la observaba moverse por la cocina con una serenidad que lo desarmaba. Marta sentía por primera vez que no debía demostrar su valor. Bastaba con existir. El rancho prosperaba lentamente. Los vecinos, antes distantes, comenzaron a acercarse con respeto cauteloso. Marta notaba las miradas curiosas, pero ya no le pesaban. Caminaba erguida, con la seguridad de quien pertenece. Carlos la acompañaba en cada paso, orgulloso sin ostentación. A veces, le tomaba la mano al cruzar el patio, un gesto simple que hablaba de alianza. Para ambos, aquello era un lenguaje nuevo. Sara se adaptó rápido a la vida del rancho. Aprendía con entusiasmo y reía con facilidad. Marta la guiaba con paciencia, encontrando en ese cuidado una ternura que no sabía que llevaba dentro. Las noches se llenaron de conversaciones largas junto al fuego. Carlos contaba historias de caminos polvorientos y errores pasados. Marta hablaba de silencios antiguos y sueños guardados. Cada palabra los acercaba más. El embarazo avanzaba con calma vigilada. Carlos se volvió atento hasta el exceso, pendiente de cada respiración de Marta. Ella se burlaba con cariño, aunque en el fondo agradecía ese cuidado constante. Hubo días difíciles, cuando el cansancio la vencía. En esos momentos, Carlos se encargaba del rancho sin queja. Al verla descansar, comprendía que la fortaleza también sabía pedir tregua. Una tarde, una vecina anciana se acercó con pan recién hecho. Felicitó a Marta con una sonrisa sincera. «Nunca es tarde», dijo. Marta sintió esas palabras como una bendición inesperada. El pueblo comenzó a cambiar su mirada. Historias de dignidad y valentía corrían de boca en boca. Marta ya no era la mujer de la subasta. Era la dueña de una historia que inspiraba respeto. Carlos notó cómo ella florecía. Su risa era más libre, su andar más firme.
A veces la miraba desde lejos, maravillado de cómo el amor podía devolver luz a alguien que había vivido tanto en sombra. Una noche de tormenta, el viento sacudió el granero. Carlos salió a asegurar las puertas, pero Marta lo siguió. Juntos enfrentaron la lluvia, riendo bajo el cielo